Ok, ahora sí. Vamos a hacerlo bien. A la primera. Sí. Vamos a lograr debatir. Hola a todos, soy Daniela Yepes y les voy a presentar un estudio sueco que quiere relacionar el dolor de cuello, espalda y ciática con la exposición al frío durante el trabajo. Primero se debe mencionar que el dolor de cuello y de espalda son de los MSDs más costosos y más comunes dentro de una empresa. También son aquellos que debilitan más a los trabajadores. Se menciona en el paper como dato extra que el dolor de cuello y espalda tiene un origen nociceptivo. En este caso, este origen implica que el nervio ha sido expuesto y está sufriendo dolor por esta causa, mientras que la ciática es un origen neuropatológico y es una compresión en el nervio. Por eso es más bien un síntoma. Bueno, la exposición al frío se la considera si la temperatura es menor a 10 grados centígrados y esto se basa bastante en lo que es las condiciones atmosféricas y las condiciones físicas de la persona. En las estadísticas suecas se ha estimado que al menos un 22% de los hombres y un 13% de las mujeres trabajan un cuarto de sus horas expuestos al frío. Y han existido algunos estudios anteriores. El más parecido al actual es un estudio finlandés, donde se reportó que existía relación entre los MSDs y el frío, y ciertos estudios a nivel internacional centrados en cámaras frigoríficas. Bueno, los materiales que se utilizaron fue una encuesta postal enviada a personas entre 18 y 70 años en el norte de Suecia, donde se obtuvieron ciertos datos relevantes a lo que es el estudio. En este caso es si sufren dolor de cuello, lo cual se midió en una escala de 4 grados. Cuál es su exposición al frío, que se midió en una escala del 1 al 10. Cuál es su ubicación geográfica en base al código postal, enfermedades previas, ya sean cardiovasculares, pulmonares o articulares, la ocupación que fue entregada como texto libre y después fue codificado manualmente para ser agrupado en manual o de escritorio. También se preguntó lo que es edad, sexo, índice de masa corporal, cuál es su carga de trabajo físico, cuáles son sus hábitos de tabaquismo y cuál es su nivel de estrés. En base a todas estas variables se obtuvo que no existe una distribución normal de los datos, por lo que estos fueron descritos como valores medianos y rangos intercuartiles. Se utilizó principalmente para el análisis la regresión logística binaria, donde las variables independientes fueron la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la carga de trabajo físico, el tabaquismo y el estrés. Y se utilizó un intervalo de confianza del 95% para obtener los rangos aceptables dentro de los datos obtenidos. Como resultado, se obtuvo que la encuesta tuvo una tasa de respuesta del 35,9%, que es bastante bajo, pero los 12.627 sujetos que respondieron, se divide el 54,5% en mujeres y el 45,5% en hombres, con una mediana de edad del 54% y una mediana del índice de masa corporal del 25,5%. El dolor de cuello fue reportado por el 18% de las personas, el dolor lumbar por el 16,4% y la ciática por 7%. Y bueno, se ha dado que casi el 20% de los sujetos no están trabajando activamente, ya sea porque están jubilados, son estudiantes, desempleados, están con licencia por enfermedad o con licencia parental, lo que deja a solo 8.740 participantes dentro del estudio, de los cuales 46,9 realizan trabajos manuales y el resto realizan trabajos en escritorio.
De los análisis simples que se realizaron, se obtuvo que existe una alta correlación entre el frío y el dolor lumbar y la radiculopatía lumbar, que es la ciática, pero no para el dolor de cuello. Esto se puede ver en los intervalos de confianza. Se calcula el intervalo de confianza y se obtiene un 1 para el dolor lumbar y para la radiculopatía lumbar. Sin embargo, para el dolor de cuello se obtuvo 0,99, lo que implica que está fuera de nuestro rango aceptable para el estudio. Y para lo que es múltiples análisis, se obtuvo una alta exposición ocupacional al frío para los 3 resultados, una vez se ajustó para las variables independientes. Entonces se encontró que el dolor de cuello es más frecuente en las mujeres que en los hombres, al igual que la lumbalgia y la ciática. En la tabla podemos ver los valores en sí en porcentaje de las variables independientes y dependientes en base al nivel de exposición al frío, ya sea este bajo, medio o alto. Bueno, en lo que se refiere al modelo de regresión logística múltiple, se lo estratificó por sexo para así eliminar esa covariable. Y ahí no se asoció significativamente el dolor de cuello con las mujeres, pero sí en los hombres. Para el dolor lumbar sucedió en ambos sexos y la ciática no se asoció con el frío en ninguno de los dos casos. También se encontró que una alta exposición al frío ambiental en el tiempo libre no afecta en ninguno de los casos. Esto muy posiblemente se debe a que eh, uno como persona controla su exposición al frío durante su tiempo libre. Entonces solo se queda cuando se siente cómodo. Finalmente se mencionan cosas a saber, que en sí es el odds ratio o el OR en los cálculos, que se obtiene con el ejemplo de abajo, y una pequeña explicación de a qué se refiere el intervalo de confianza. Cuando sale 1, algo, está dentro de esto y por lo tanto se considera estadísticamente significativo. Finalmente, como conclusiones se puede ver que hay una alta relación entre el frío y ciertos MCDs, principalmente los de origen nociceptivo. Cuando el análisis se enfoca únicamente en el género, solo el dolor lumbar se asoció con ambos, y que un mayor odds ratio para el dolor de cuello puede deberse a que el cuello suele estar más expuesto que la espalda. Las limitaciones del paper en sí es que no se puede concluir si los síntomas son a corto o largo plazo. Sin embargo, un estudio en Suecia determinó que al menos el 13% de las personas desarrollan estos síntomas a largo plazo. La exposición al frío no se asoció con ninguno de los resultados en el tiempo libre y la tasa de respuesta fue baja. Así que como recomendación se tiene que los factores deben incluirse siempre al momento de estudiar MCDs, en especial en países donde el clima sea frío. Finalmente, como conclusiones personales, se recomienda utilizar escalas reconocidas en el mundo de la ergonomía, como sería un cuestionario CMDQ, realizar una mayor investigación respecto al efecto del frío en nuestra fisiología, dado lo que podrían ser problemas vasculares, y si el tiempo de exposición al frío empeora el desarrollo del MCD. Muchas gracias. And